Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más del programa Cristianismo Radical. Mi nombre es Arely Reyes, yo creo que algunos ya me conocen y otros que a lo mejor es la primera vez que están viendo esta programación. Pues sean bienvenidos y esperamos que sea de bendición toda la programación variada y muy buena que hay aquí en CRTV. Y pues desde las 10:30 prendan ahí su página y visiten la página o donde puedan vernos y pues miren todos los programas que están transmitiendo todos los viernes desde las 10:30 y ahorita terminando el programa hay otros programas, hay varios programas hechos con mucho amor y especialmente para todos ustedes. Y el programa pasado nos quedamos pendientes porque no terminé el tema y no terminé unos puntos que quería compartirles sobre el cómo elaborar o el cómo testificar. Y estábamos hablando del testimonio, estábamos hablando de qué significa el testimonio y qué es, a lo mejor has escuchado del testimonio y que da tu testimonio, cuida tu testimonio, pero hablábamos de que el testimonio es todo aquello que Dios ha hecho en nosotros y lo que sigue haciendo y sobre todo tiene que estar basado en la verdad. Nosotros estábamos platicando y te estaba comentando que todo lo que nosotros lleguemos a hablar y a decir que Dios ha hecho en nuestra vida es basado en la verdad, basado en vivencias, en experiencias y basado en algo que Dios esté haciendo realmente en nuestra vida, porque no podemos estar dando falso testimonio, porque también lo hay. Entonces, todo lo que nosotros hablemos, lo que nosotros digamos, tiene que estar basado en la verdad. ¿Basado en quién? En Jesús. Sabemos que solo Él es el camino, la verdad y la vida, y en eso debe de estar basado nuestra vida y nuestro testimonio. Y yo te voy a dar unos puntos, espero que te ayuden y que nos ayudemos aquí también mutuamente en cómo elaborar, en cómo compartir a los demás el testimonio de nuestra vida o lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que hay cosas que decir y que no hay que decir. Y pues sobre todo, yo creo que, y hoy quiero compartirte de que debemos de ser obedientes. ¿Obedientes a qué? A algo que Dios nos ha llamado, que es a obedecerle y a compartir y a hablar todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Aquí debemos de tener muy claro que todo aquel que se llame cristiano o cristiana debe de ser obediente. Y porque seremos testigos, dice la palabra de Dios, de lo que hemos visto y oído. En primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso es lo que anunciamos. No podemos anunciar, no podemos decir, no podemos hablar cosas que no hemos vivido o cosas que no hemos escuchado, cosas que no hemos visto. Lo que hemos visto y hemos oído, eso es lo que anunciamos. Y es parte de la obediencia que también tenemos que tener delante de Dios, de que si Él nos ha llamado a anunciar las buenas nuevas, nos ha llamado a anunciar todo lo que Él ha hecho por nosotros, nosotros debemos de obedecerle. Y esa es la invitación que hoy te hago, de que no te quedes callado y de que seas obediente a Dios. Pero ¿qué es lo que tengo que decir o cómo debemos de elaborar nuestro testimonio? Eso es lo que hoy vamos a estar platicando. ¿Cómo testificar? Primero que nada, debes de tomarte un tiempo de meditar y de pedirle la guianza a Dios, obviamente, y de estar analizando y viendo qué es lo que Dios ha hecho en tu vida conforme has pasado los años, el tiempo, cómo fue que tú tuviste ese encuentro con Dios, esa decisión de entregarle tu vida a Dios y sobre todo que no sea extenso, que tu testimonio sea breve pero claro y preciso, que no sea muy extenso. Toma un tiempo para que sea un poco breve y no sea muy extenso. Claro que depende mucho de qué es lo que Dios ha hecho en tu vida, pero trata de que no se te vaya a dormir la gente, porque a lo mejor íbamos a estar hablando y hablando y hablando
y tenemos que ser claros, tenemos que hacer que la gente también preste atención a lo que nosotros estamos diciendo y que no sea muy extenso. También debemos de presentar, yo creo que esto te lo voy a repetir 2 veces, debemos de presentar a Cristo de manera atractiva, de una manera clara y sencilla, de modo que el que escuche desee conocerle personalmente. Te voy a volver a repetir esto porque yo creo que es la base de cómo podemos elaborar nuestro testimonio, ya sea escrito o hablado. Eso es algo bien importante. Debemos de presentar a Cristo de manera clara, atractiva y sencilla, de modo que el que escuche desee conocerle personalmente. Yo creo que pues nosotros no podemos hablar lo que no hemos vivido y no podemos dar pues lo que no tenemos. Entonces, si nosotros queremos hablar de Dios y queremos testificar, debe de ser claro, sencillo, de una manera atractiva y que pueda producir en los demás que quieran conocer a Dios o a Jesús. Pienso que no podemos aburrir a la gente hablando de Dios y a lo mejor puede ser que muchas veces por eso muchos no quieren nada con Dios porque dicen, ay, tu vida es es aburrida o lo que tú me hablas de Dios es totalmente aburrido, no me llama la atención, para estar así encerrada o en 4 paredes, no sé de qué manera tú estés viviendo tu cristianismo, pero yo creo que la gente necesita conocer realmente quién es Jesús y de que con Él no son prohibiciones, simplemente de que hay cosas que no nos hacen bien, entonces hay cosas que pues evitamos hacer por nuestro beneficio y obviamente en obediencia a Dios. Y yo creo que hay que compartir las cosas buenas, las cosas que ha hecho Dios, las grandes bendiciones y cosas que ha ido cambiando en nuestra vida, pero positivamente, que desgraciadamente pues muchas veces la gente necesita un cambio de vida, porque ahorita se están viendo tantas cosas allá afuera, tantas cosas que la gente está viviendo y que necesitan a Jesús, necesitan a Dios y por el testimonio que a veces nosotros callamos y que a veces no sabemos ni cómo elaborar, alejamos a la gente en lugar de producir en ellos esa necesidad de conocer a Dios. Y es por eso que es bien importante el saber cómo testificar y el cómo poder elaborar nuestro testimonio de una manera que pueda ser de bendición y de impacto a los demás. Un punto muy importante es de que no solamente nos agarremos así a elaborarlo y ahí se va. No, o sea, hay que preocuparnos, hay que meditar y sobre todo pedirle la guianza a Dios, al Espíritu Santo, que Él nos guíe, qué es lo que nosotros queremos y tenemos que decir y qué es lo que no tenemos que decir, porque cuando hacemos las cosas por nuestra propia voluntad, pues salen malas cosas. Yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo que más de una vez nos hemos equivocado porque creemos en nuestra propia prudencia y dejamos a un lado el Espíritu Santo. Entonces ahí es donde nos equivocamos. Entonces algo bien importante que debemos de hacer antes de elaborar y antes de apuntar estos puntos para elaborar tu testimonio es meditar y pedirle a Dios la guianza, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ayude para que a la hora de nosotros hablar pueda ser de bendición y de impacto y pueda ser atractivo a las personas. ¿Para qué? Para que ellos también conozcan a Dios. Entonces yo te voy a dar ahí, si puedes apuntar, ahí apunta en tu cuaderno o a lo mejor y este video ahí va a quedar grabado y puedes en algún momento volverlo a estudiar o volverlo a ver para recordar estos puntos importantes porque es parte de nuestra vida. Nosotros vamos a seguir caminando y vamos a tener nuevas experiencias con Dios, pero nuestro testimonio, nuestra forma de cómo conocimos a Dios, eso va a quedar por el resto de nuestra vida. Entonces yo te invito a que apuntes ahí como punto número 1, se puede decir, pide sabiduría y guía a Dios mientras escribes. Si vas a hacerlo por escrito, medita y pídele a Dios esa guianza, dile, Señor, ¿cómo es que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres que escriba? ¿Qué es lo que nos quieres que escriba? Pídele la guianza y sabiduría a Dios
de cómo elaborar tu testimonio, cómo escribirlo, cómo utilizar las palabras apropiadas y sobre todo pues que sea claro, porque a veces las cosas que decimos los hijos de Dios a veces confunden a la gente o llegan hay gente que no sabe y no conoce el lenguaje cristiano, se puede decir, así no sé si me puede explicar, pero hay cosas que la gente no conoce normalmente, entonces en el vocabulario de ellos no existen palabras que ya nosotros que conocemos a Dios, que lo estamos buscando y que tenemos nuevas experiencias, hay cosas y nuestro vocabulario puede cambiar. Entonces hay cosas que no debemos de utilizar a la hora de escribir o hablar de nuestro testimonio, porque para ellos no van a ser de nada de bendición, porque no te van a entender. Entonces, si vas a hablar algo, sé específico y sé claro y pídele a Dios esa sabiduría de cómo y qué es lo que tenemos que hablar. Entonces, el punto número 2, ahí puedes apuntar, prepáralo de manera que puedas compartirlo con grupos así como individuos. Hay que elaborar nuestro testimonio de una manera clara, atractiva y que podamos tener esa atención de tanto como una persona como de una multitud, como de muchas personas o grupos. ¿Por qué? Porque solo Dios sabe el testimonio, tu vida, que vaya a impactar. Puedes estar en la fila de las tortillas y a la que está atrás de ti o a la que está enfrente de ti, puedes estarle compartiendo, o como puede ser que alguien te vaya a invitar a alguna universidad o alguna escuela, o tal vez te vayan a invitar a alguna persona que no conoces de otro estado, de otra ciudad, y tengas que estar hablando en alguna multitud y tú vas a estar hablando así también como con una persona, debes de elaborar tu testimonio, debes de saber qué decir, tanto como con una persona como con muchas personas. Entonces debemos de saber qué decir y poder ser, pues, ahora sí como versátil, de que no seamos cohibidos de nada más con una persona, sino que podamos hablar y podamos tener esa fluidez y sabiduría de parte de Dios de cómo testificar en algún momento entre muchas personas, porque no sabemos si ese día vaya a llegar o no. Entonces, si tú de repente puedas estar, así como yo, que de repente nos da un poco de pena o vergüenza, pero si puede ser que tengas ese temor de hablar ante gente, ante mucha gente o ante multitudes, bueno, pedirle a Dios la guianza y de que como dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Dios nos da esa fuerza, esa sabiduría y nos ponemos en las manos de Dios, en algún momento que lleguemos a necesitar ese valor y esa fuerza, pues tomarnos de Dios y hacerlo, no quedarnos callados, porque eso es lo que el enemigo quiere. Ahorita te voy a enseñar por qué. Porque eso es lo que el enemigo quiere, de que no testifiquemos, de que exista el temor en nuestra vida y de que no hablemos, o sea, de que nos quedemos callados. ¿Por qué? Porque para él eso es un ataque y es algo que a él hace mal, el que nosotros testifiquemos. Entonces no debemos de quedarnos callados. También ahí, pues lo que te comentaba, como punto número 3, el tiempo límite. Ponte un tiempo límite, no te vayas a extender unas 5 horas hablando de lo que Dios ha hecho en tu vida, porque la gente se te va a ir, se te va a aburrir y no va a ser nada de bendición, al contrario, se van a dormir. ¿Y qué dijo? ¿Quién sabe? Entonces, un tiempo límite, un tiempo adecuado para poder hablar, para poder decir lo que Dios ha hecho en tu vida y cómo le conociste, pero de una manera que también la gente pueda prestarte atención. Hay bueno, yo no quiero hablar de los pastores, pero hay muchos pastores que a veces predican mucho, 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 y la gente que no está ahora sí muy interesado o ferviente en el espíritu de escuchar la palabra de Dios, hay mucha gente que se duerme y ves gente dormida en las últimos asientos, o ves gente que se va porque ya estaban ahí con el tiempo. O sea,
hay que medir los tiempos, para todo hay tiempo, y no estoy con el programa de la mañana a las 10:30 de hora es el tiempo, no, pero sirve que ya le di publicidad, luego les voy a pasar la cuenta. Pero bueno, hay que medir el tiempo, hay que ser precisos y no alargarnos mucho. ¿Por qué? Porque se nos va a dormir la gente. Es algo normal que la gente se desespere. El adulto pues sí tiene un mayor de tiempo de que te puede prestar atención, pero los más pequeños o los adolescentes, los jóvenes, ellos a veces sí se batallan un poco para que te presten esa atención. Entonces, poner un tiempo límite de cuánto va a durar nuestro testimonio y de qué tanto es lo que vamos a decir. Como punto número 4, y algo muy obvio, si nuestro testimonio es basado en la verdad, obviamente el punto número 4 es ser realistas. Tenemos que ser totalmente realistas, porque a veces Dios no lo quiera, espero que no, pero hay testimonios falsos que llegan a pasar y así como que tú los escuchas y dices, o sea, qué irreal o qué ilógico, como que no puede ser lo que él está diciendo o lo que ella está diciendo. Y en lugar de convencer y ser de bendición, pues es todo lo contrario. Entonces, yo creo que pues nuestro testimonio debe estar basado en la verdad, en decirle a Dios y decirle a la gente lo que Dios está haciendo y lo que Dios ha hecho y cómo le conocimos, pero real, 100% real. Seamos realistas, digamos la verdad y no echemos mentiras o no inventemos en nuestro testimonio y le pongamos de nuestra cosecha, como dicen por ahí. No, es 100% real y 100% veraz. Que la gente pueda decir si es cierto, o que la gente que te conoce puede decir, sí es cierto lo que ella está diciendo, sí es cierto lo que ella está pasando, o es cierto esa parte que pasó en su vida, sí es cierto. Entonces, que seamos realistas. Y otra cosa también que debemos de cubrir son estas 3 áreas importantes, que es el antes, de cómo fue nuestra vida antes de Jesús, cómo fue nuestro encuentro con Él, cómo fue ese tiempo en que nosotros le conocimos y cómo es nuestra vida después de que le conocimos. Aquí, en la ayuda de mi pastor, y le doy muchas gracias por su ayuda, él me explicaba que es como una pirámide que podemos, dibuja así un triángulo ahí en tu cuaderno o donde quiera que tú estés escribiendo, y es el piquito de arriba, o sea, es lo muy poquito debemos de hablar de nuestra vida de pecado, lo muy malos que pudimos llegar a ser antes de conocer a Jesús. No te pongas a hablar específicamente de lo malo que fuiste o de cómo viviste antes tu vida sin Dios o de todas las cosas malas y negativas que pudiste hablar. Mi pastora también me estaba diciendo un ejemplo. Si anduviste con 5 hombres y estuviste haciendo muchas cosas malas, no puedes decir y ser específico en tu vida de pecado o las cosas malas que llegaste a hacer, y puedes decir solamente como que, bueno, cometí adulterio o cometí fornicación o cometí tal cosa. O sea, solamente ser específico de una manera que la gente pueda entender lo que tú estás diciendo, pero no de tal manera que estés exaltando y estés especificando tu vida en contra de Dios, ¿no? Espero que pueda entender este punto y de que eso es solamente un poquito. Nuestra vida antes de conocer a Dios es solamente el piquito de la pirámide y solamente un poquito hablar de nuestra vida sin Dios. Tenemos el punto medio de cómo fue nuestro encuentro con Dios o cómo fue que le conocimos a Dios, cómo fue ese momento en el que nosotros aceptamos el llamado que tenemos de parte de Dios. Esas son las circunstancias, cómo se dieron las circunstancias, cómo fue ese momento o cómo fue que nosotros conocimos de Él y llegamos al conocimiento de Dios. Eso es la parte de en medio de la pirámide. La parte de abajo de la pirámide
es nuestra vida en Cristo. Las 3 áreas que debemos de cubrir al elaborar nuestro testimonio es el antes, el cómo fue y el después. El cómo es nuestra vida en Cristo. Cómo es nuestra vida cuando ya le conocimos, cuando ya le estamos conociendo y experimentando, y todo lo que hemos aprendido a través de ese conocimiento de Dios, a través de ese acercamiento a Dios, porque cuando nosotros vivimos alejados de Dios, pues es una vida, pues, al menos yo en lo personal, yo te puedo platicar un poquito pues de mi vida, es una vida sin sentido, que quieres llenar un vacío que nadie puede llenar, nada ni nadie puede llenar. Yo digo a veces, cuando hablo de mi vida personal, de que es un vacío que yo creo que es diseñado y especialmente para solamente ser llenado por Dios, porque aunque quieras llenar ese vacío con, con otras cosas, compañías, alcohol, drogas, etcétera, 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 ese vacío solamente puede ser llenado por Dios y nadie más lo puede llenar. Entonces, tenemos que hablar de nuestra vida de cuando ya conocimos con Dios, de esa plenitud, de gozo, de cosas buenas que han pasado en nuestra vida cuando ya conocimos a Dios. Entonces, debemos de decir que el testimonio, miren, te voy a comentar esta parte importante del por qué debemos de testificar y por qué debemos de poner especial atención en elaborar nuestro testimonio, en poder hacer las cosas en gratitud y en obediencia a Dios, y de no pasar desapercibido este punto de el cuidar nuestro testimonio y de elaborar bien nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque mira, dice, el poder del testimonio, vencemos a Satanás y su obra, porque dice la palabra de Dios, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis 12:11. Es algo muy poderoso y es algo de mucha bendición obviamente para la iglesia o para otras personas, pero también es un arma poderosa en contra de Satanás. ¿Por qué? Porque de esta manera, si nosotros testificamos y si nosotros hablamos las cosas que Dios ha hecho a través del tiempo y a través pues de su perdón, a través de que Él pues nos alcanzó, nos tomó como hijos, nosotros estamos dando guerra también al enemigo y estamos venciendo a Satanás, porque dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Nosotros estamos siendo partícipes de lo que Jesucristo hizo en la cruz, que murió por nosotros para salvación de nosotros, y nosotros le aceptamos, y por medio de eso también nosotros estamos siendo vencedores. Entonces es algo muy importante que a veces como cristianos o como hijos de Dios pues desconocemos, o sea, no le tomamos realmente la importancia de cómo elaborar nuestro testimonio o cómo testificar o cómo hablarle a otras personas que no conocen a Dios de Dios para que ellos también lleguen al conocimiento de Él. A veces pues no tomamos ese tiempo o no tomamos esa especial atención en qué es lo que Dios quiere que comparta, qué es lo que Dios quiere que no comparta. A veces compartimos y exaltamos más nuestra vida antigua, nuestra vida antes de Dios, y decimos, ay, cuando yo andaba allá en las fiestas, o cuando yo hacía esto, cuando yo hacía como con ganas de regresar a hacer cosas no agradables a Dios, cuando no debe de ser así. Debemos de hablar más de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y de lo que Dios sigue haciendo en nuestra vida cuando ya le conocemos. Entonces ahí dice la palabra de Dios, este texto está bien bonito. En Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel
hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es algo bien importante que nosotros debemos de ser fieles a Dios y de que si Él nos ha llamado a testificar y a hablar de Él, pues lo hagamos. ¿Por qué? Porque dice que si nosotros le somos fiel hasta el último día de nuestra vida, Él nos va a dar la corona de la vida y vamos a poder estar con Él pues siempre. Yo creo que todo aquel que está viendo y que es cristiano y que conoce a Dios, yo creo que quiere vivir una eternidad con Dios y estar cerca de Él por siempre, no estar separado de Él en ningún momento. Entonces, si nosotros le somos fiel a Dios, pues vamos a llegar a tener esa vida que pues yo creo todos soñamos, vivir con Dios eternamente y para siempre y estar con Él pues siempre, ¿no? Entonces, vamos a elaborar nuestro testimonio, ya sea escrito o hablado, de no hacer y no decir cosas que causen conflicto. Hay cosas que no tenemos que decir, hay cosas que no tenemos que hacer. Entonces mejor evitarlas y no escribirlas o no decirlas, como si estás en alguna iglesia, no mencionar, por decir, a lo mejor denominaciones o algo, porque a veces puede causar algún conflicto o puede ser que, de hecho, ya a lo mejor ni así, como que, no, a ella no le invites o no hables, o sea, mejor evitar cosas que puedan causar conflictos entre otras personas o a lo mejor hasta en tu misma vida, en tu testimonio. No mencionar, no hablar, términos religiosos, lo que te estaba diciendo. En términos religiosos me refiero a que, por decir un ejemplo, no, yo sentí paz o me sentí gozoso o a lo mejor, redimida. O sea, que cada palabra que nosotros podamos decir la podamos explicar a la demás gente de tal manera que ellos también nos puedan entender. Por decir, si yo a lo mejor me sentía muy frustrada o angustiada o triste, con Dios ya sentí una paz y cambió ese sentimiento y se transformó en, en una tranquilidad en mi vida y que todos los días puedo estar tranquila y confiada con Dios o en Dios de una manera que nosotros podamos que la demás gente nos pueda entender. Entonces, evita usar palabras, pues lo que te digo, las palabras así como que no se puedan explicar o entender fácilmente a gente que no conoce o no tiene el mismo vocabulario que tú a lo mejor. También de cómo sucedió después de que confianza en Cristo y recuerda, esto es algo muy, muy importante, recordar que un testimonio de éxito es aquel compartido en el poder del Espíritu Santo y dejando los resultados a Dios. No te frustres, no te sientas triste, no te desanimes. Si al contar tu testimonio o al elaborar tu testimonio y compartirlo con los demás no ves resultados o a lo mejor y los puedes llegar a ver lentamente, poco a poco, pero algo que podemos confiar y podemos estar bien seguros es de que si le pedimos la guianza a Dios y si le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe también en la forma de hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, Él va a traer el resultado, no nosotros, sino Él. Entonces, yo te vuelvo a mencionar esto, que un testimonio de éxito es aquel compartido en el poder del Espíritu Santo y dejando los resultados a Dios. Dejemos todas las cosas a Dios y algo que a veces mencionan mucho aquí en cualquier evento que hace aquí la iglesia. Dice esto el pastor ya al finalizar y al comenzar los eventos. Dice, nosotros ya hicimos lo humanamente posible, nosotros nos esforzamos, practicamos, ensayamos y todo lo que pudimos hacer. Pero ya de aquí en adelante, pues ya los resultados, pues vamos a dejárselos a Dios. O sea, ya nosotros ya echamos todos los kilos. Bueno, ahora Dios es el que va a hacer. Igual nosotros vamos a poner especial atención
en nuestro testimonio, en cómo elaborarlo, pero el resultado vamos a dejárselo a Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él apoyándonos y que sea Él impactando las vidas y que sea Él glorificado. Entonces, pues yo te bendigo en el nombre de Jesús y pues fue un gusto estar aquí contigo. Espero en Dios estar el viernes que viene aquí contigo y no te pierdas ninguno de los programas que siguen a continuación. Dios te bendiga.